Nuevamente, muchísimas gracias a los chicos de la Escuela de Magia y también muchísimas gracias a Celeste Galeano por brindarnos este espacio para compartir con todos ustedes. Ahora quisiera presentarles a Vincent Ross, que es nuestro editorial, y gracias a su apoyo a la editorial Shehandeh, es que nosotros también somos capaces de presentarles esto aquí. Si quisiera dirigir algunas palabras. Gracias, Lidia. Muy buenas noches a todos. Le agradezco a Dios por estar con todos ustedes compartiendo esta noche este hermoso momento. Gracias, punto divertido, por recibirnos, un lugar agradable y muy acogedor. Su anfitriona y empoderada Celeste Galeano, a la Escuela de Magia para Niños Caprichosos, Acifate, Paraguay, a los 16 integrantes de esta antología, a la maestra de ceremonia Leia, al presentador José Quilife, al coordinador José Amunir, invitados especiales y a todos presentes, muy buenas noches. Quiero compartir unas palabras breves pero sentidas, como quien conversa entre lectores y amigos. Hoy no me toca hacer una presentación formal, pero sí me nace decir algo en nombre de Shehandeh, que tuvo el privilegio de dar forma física a esta obra de ciencia ficción paraguaya, que nos dirá a Piraí, futuro sin fin. Y digo privilegio porque este libro es mucho más que una antología de cuentos de ciencia ficción. Es una señal de que algo importante está ocurriendo en nuestra literatura. Un grupo de actores y autoras de distintos rincones del país se atrevieron a imaginar futuro, a explorar lo que viene, a decir en clave guaraní, en clave chaqueño, en clave profundamente paraguayo. Acá también se puede pensar más allá de lo inmediato. La ciencia ficción paraguaya no es nueva, pero sí es joven, y lo que hace este libro es precisamente darle cuerpo, darle identidad, darle voz a un género que hasta hace poco parecía lejano, como si fuera solo de otros países. Y sin embargo, leemos estos relatos de androides, de ruinas, de viajes, de caos, de profecías, y sentimos que ahí está nuestra tierra, nuestra historia, nuestra manera de soñar con los pies embarrados y la mirada lejos. Como editor estoy acostumbrado a recibir textos, pero pocas veces un manuscrito que dejó tan claro que tenía en las manos algo colectivo, algo con espíritu de tribu literaria. Acá no hay solo cuentos, hay una conversación entre actores, hay ecos cruzados, hay puntos de fuga que se conectan. Y todo esto fue posible gracias al trabajo de coordinación de José Amunir. Un aplauso para él, por favor. Y a la generosidad creativa de quienes se sumaron a la propuesta. Por eso, más que hablar del contenido, que ya lo descubrirán ustedes, lectores curiosos y valientes, quiero hablar del gesto, del hecho de hacer juntos un libro como este. Es decir, esto también es para arriesgarse, porque para mí eso es lo que más inspira de este volumen, que se arriesga, que va más allá del presente, que no se conforma con reflejar la realidad, sino que intenta expandirla. Así que gracias a cada autor, a cada lectora y lector que hoy sostiene este libro. Gracias por hacer que Shehandeh siga siendo una editora abierta al distinto, a lo nuevo y a lo que se viene. El futuro sin fin, como dice el título, no está tan lejos, está acá nomás, entre estas páginas, esperando ser leído. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vincent, y así
como dijo él, este proyecto no sería posible sin el aporte de cada uno de los participantes y cada uno de los autores que confiaron en nuestra pequeña idea. Y también a la persona que coordinó todo esto, José Amonín, muchísimas gracias por convocarnos y reunirnos a todos. Antes de escuchar a José, quisiera nombrar a todos los que colaboramos en el libro. Marcelo Jiménez, Rosalino Aguiar, Gustavo Moreno, Eric Gran, Eduardo González, José Chirife, Santiago Morínigo, Marcos Tanis, Marta Violeta Garcete Laura Reyes, Norma Raquel López Jara, Mariano Jiménez, Armando Burgos, Edward Sosa y Andrés Cordero. Fuerte aplauso para ellos y ahora sí tenemos el honor de escuchar al presentador de nuestro libro, con ustedes el señor José Chirife. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, siempre decimos que estos eventos son especiales y la verdad es que bueno, participamos con José y algunos de los compañeros acá en varias antologías y varios proyectos, pero concuerdo con lo que dijo Vincent, que este es especial. Es un trabajo de, creo que somos 15 autores y dicen 16 autores, ¿no? Y al leer el trabajo para preparar un breve comentario sobre la obra me sentí absolutamente impresionado por la calidad de los escritos de todos ellos, tanto así que digo, mira, somos capaces de hacer este tipo de buena literatura en Paraguay, ¿no? Y realmente reconfortan el manejo de la palabra, la fidelidad a los temas propuestos, porque la antología debía ser de ciencia ficción y ubicada en nuestro país. De alguna manera había que darle a la historia cierto sabor paraguayo, cierto sabor guaraní, y se logra plenamente una gran cantidad de obras de una absoluta originalidad. Voy a tratar de hablar brevemente de cada una de las historias y si omito a alguien, creo que no lo omití, me disculpo, porque hoy cuando estaba haciendo el repaso, un problema que me parpadeó la luz y no había grabado parte de los archivos, donde ahora estuve tratando de actualizar, pero creo que están todos los comentarios, así que si falta alguno, bueno, son cosas que pasan todavía en nuestro país. Entonces vamos a comenzar brevemente. Comenzamos con el señor Rosalino Aguiar, que habla de los desastres en Benjamín Aceba. Me encantó cómo ambientó la narración en el lugar, ¿verdad? Y habla sobre la contaminación, que llega un momento que se vuelve mortal. De repente puede pasar eso, todos esperamos de que la contaminación gradualmente va a ir avanzando y que vamos a tener tiempo de resolver algo. Pero acá el autor plantea de que un día una familia se despierta y la contaminación va avanzando y va, digamos, matando todo a su paso. Y ellos buscan un refugio en el lecho del río Confuso, que ya está seco, ¿verdad? Y allí un viajero que va recorriendo, ¿verdad? Y buscando comunidades humanas de supervivientes, le indica unas cavernas donde él puede acercarse con su gente. Y allí renace una nueva comunidad humana bajo tierra, tratando de aprender, ¿verdad?, de los errores. Tenemos pues el texto El Estado Perpetuo de Armando Iván Burgos Ramírez, ¿verdad? Este también es muy interesante, sobre todo muy ágil, muy dinámico, porque trata de
un estado totalitario, ¿no?, que contrata al doctor Sumer, que crea una llamada toxina de la distracción, que es una sustancia nanotécnica que modifica la creencia ideológica de la gente. ¿Para qué? Para obtener el ciudadano ideal. Entonces, inspirado, ¿verdad?, ya en 1984, y El hombre feliz y todo ese tipo de libros que nos gusta, pero también está ambientado en nuestro país. Por mi parte, yo escribí un relato que se llama Hoy está Victorino. Entonces, es un concejal, o sea, un candidato a concejal municipal que las encuestas no le dan como alguien muy favorito. Entonces, él acude a un prestigioso laboratorio y les pide un chip, un enlace neuronal, pero que quería el chip que le haga un mejor currero. Entonces, el laboratorio crea el chip currero para él. Hablamos, justamente estaba conversando recién con el autor, ¿verdad?, El eterno despertar de Andrés Cordero, una persona muy cálida, hablamos unos minutos, pero ya se nota esa calidez, ¿verdad? Y me gusta sobre todo el vértigo que hay en el relato, porque te mete de una, como si fuese un corto de cine. Alguien despierta, no sabe dónde está, ni quién es. Hay un perro, un caniche al pie de su cama, él se siente como una especie de bóveda de plástico, rodeado también de paredes de metal, pero uno logra ubicar si ese es su caniche, o el caniche que tuvo cuando niño, ¿verdad? A él le cuesta reconocerse y reconocer su entorno, está muy confundido. Y al final resulta que la historia avanza y es un astronauta, ¿verdad?, que está pasando por un proceso de criogénesis. Así que bueno, para no spoilear más, les dejo ahí, ¿verdad?, para que continuemos el relato, que es absolutamente fabuloso. El guardián del lomo de nuestra compañera Marta Violeta Garcete Cañete no pudo venir hoy seguramente, ¿verdad?, siempre suele estar en los eventos, ¿verdad? Así lo que le conocemos, tenemos cierta afinidad, sabemos que de repente anda con algunos problemas de salud y seguramente eso le impidió estar. Ella divide en 5 partes su cuento, ¿verdad?, y va tratando de que un ser superior es el encargado de vigilar la Tierra para evaluar su evolución. Y él descubre que, a pesar de la ayuda que le dan los seres superiores, se enseñorea en la Tierra violencia, desamor, poco cuidado del ambiente, ¿verdad? Entonces la Tierra es condenada por esta inteligencia superior y le dicen, bueno, hay que cancelar este experimento. Pero él, el que es el vigilante de la Tierra, llamado el Liriano, está absolutamente enamorado de nuestra cultura. Entonces ruega por una última oportunidad y dice, bueno, ve como la Biblia Job le dice, si encontrás un único ser que valga la pena, un único bueno, entonces estudiaremos la posibilidad de salvarlos. Y entonces él viene y toma contacto con los descendientes de los guaraníes, que tienen una riqueza espiritual en una profundidad única y asombroso. Entonces ellos están en camino de reconsiderar, ¿verdad?, su postura de exterminio. La fosa de Sartre, escrito por nuestro amigo Mariano Jiménez, tampoco lo veo. Bueno, Mariano es un escritor que siempre te mueve, ¿verdad?, porque mezcla filosofía, psicología, pensamientos así profundos en sus escritos. Y esta no es la excepción. ¿De qué trata el relato? Los científicos buscan superar un fenómeno que afecta a la humanidad y preparan simulaciones generando diversos escenarios virtuales para estudiar el comportamiento humano. Se busca la inmortalidad de la raza y la solución que ellos hallaron es crear cyborgs, la mezcla de la carne con las máquinas. Pero no logran superar un problema, que es la angustia del ser humano, que muchas veces, a pesar de tener un ambiente idóneo, se deja influenciar
por el pensamiento de otras personas, por la opinión de otras personas. Entonces esa angustia va mermando el alma, el intelecto, la psiquis. Y esto tratan los científicos de resolver antes de lanzar a la humanidad la inmortalidad. ¿Qué relato, ¿no? Acá pasamos ahora a la rebelión del Camposanto de nuestro amigo acá presente, Eduardo González, un relato muy ameno, muy agradable, muy paraguayo. Cuando lo lean van a sentir identificado con todo lo que sucede, ¿verdad? Básicamente habla de una ciudad de Itagua del futuro, donde a un intendente no se le ocurre la mejor idea que modernizar el cementerio de Itagua. Un cementerio que alberga ya a los primeros españoles en los albores de la conquista, que era una ciudad de todos los grandes hombres que pasaron por allí. La idea de él es buscar la reelección. ¿Cuándo? No, esa es una idea acá de nuestra política criolla, ¿verdad? Y él entonces propone juntar todo, hacer un solo edificio, echar lo antiguo, que sea moderno, que haya hologramas contando la historia de la gente, que si uno va a visitar al difunto, ¿verdad? Se quede en una secretaría cómoda y venga la urna con el cuerpo, y uno, bueno, ahí pueda rendir el homenaje, ¿verdad? Por supuesto, hay dinero involucrado, una serie de cosas, pero no espera una manifestación muy especial que hay en su contra y que por eso el proyecto queda en veremos, ¿no? Manifestación de vivos y muertos, tienen que leer la historia, ¿no? Este es un relato que le comenté a la autora, que me llamó muchísimo la atención, que me gustó, que me encantó. El rapto de Tañarandú, por nuestra compañera Daily Grace. Y sucede en la famosa celebración de Semana Santa, ¿verdad? En Tañarandú. La familia Ruiz sigue haciendo todo lo que estamos acostumbrados y sigue la historia una voluntaria que es encargada de guiar a un grupo de turistas durante la celebración. Y bueno, todo es pintoresco, alegre, hay fotografía, hay hologramas, una serie de cosas, la gente transmite en directo, en 3D, en 5D, lo que quieran, hasta que sucede un fenómeno, ¿verdad? Que aparece, sale de un lugar, una nave espacial, y se produce un rapto muy especial de una persona muy especial de la localidad. Y bueno, eso le puedo contar, tienen que leer el resto de la historia para saber quién es esta persona, ¿no? Pasamos al reencuentro con Tumé de Marcelo Jiménez. Bueno, realmente este es un cuento de varias páginas que cautiva desde el comienzo. Y sinceramente creo que la historia da para hacer una novela corta, ¿verdad? Me gustaría conversar con el autor y darle esa idea, ¿verdad? Que pueda alargar un poquitito porque es realmente muy interesante. Ubíquense en esta historia. Los conquistadores españoles llegan a América del Sur, especialmente a la zona del Río del Plata. Y al mismo tiempo un chamán está conversando con su nieta y le va enseñando los poderes de las plantas, le habla del Pojañaná, le habla de las costumbres ancestrales de los guaraníes y de lo que es el pueblo de ellos. Fue uno de los chamanes más sabios de la historia. Hasta que van a buscarle por orden del Burubishá y le dicen, mira, pasa algo extraordinario, tiene que volver para guiar al pueblo. Entonces él vuelve y le cuentan lo que pasa. Y él tenía contacto con la sabiduría ancestral de los guaraníes y no le sorprende que eso iba a pasar. Entonces los guerreros dicen, vamos a pelear, y él dice, no, déjenme a mí ir a la selva y yo voy a buscar el consejo de Tumé, que se considera que es uno de los sabios primigenios, probablemente uno de los hombres de las estrellas que trajo la cultura de nuestro continente. Y entonces Tumé le aconseja cómo obrar si no quieren ser exterminados, pero la decisión está en ellos, ¿no?
un relato absolutamente cautivador, como todos los de la antología. Realmente a mí me gustaría volver a releerlo y estoy seguro que si ustedes pasan por ese proceso van a recomendar el libro y van a leer ustedes mismos de nuevo. Acá nuestra compañera El Nuevo Planeta, Nueva Vida de Leia, ¿verdad? Y es también algo así que te mete tanto en la piel del personaje central, porque muchas veces nos sentimos así. Trata de un hombre que quiere dejar atrás su vida gris. Está cansado de sus relaciones familiares, de sus relaciones de amor, de su familia, de una rutina perpetua que le carcome todos los días. Entonces, ¿cuál es la solución? Es un anuncio de una compañía que está creando el viaje para colonizar un nuevo planeta, con un método absolutamente nuevo, ¿verdad? Que tienen que leerlo porque no voy a spoilear esa parte porque me encantó, ¿verdad? Ese tipo de viaje que crea la compañera con su imaginación y la compañía que lo vende, ¿verdad? Entonces él junta los ahorros de su vida, pasa los últimos momentos con la gente que le rodeó siempre y hace ese viaje para cambiar de vida para siempre, ¿no? Bueno, a veces cambiar de vida no es tan fácil, ¿verdad? Y a veces podemos estar en cualquier parte y la vida puede seguir siendo igual, ¿no? Entonces de eso trata esta historia lindísima. El protector del mundo de Norma Raquel López Jara, que bueno, tampoco habrá podido venir. Norma también, ¿verdad? Que es profesora, que es escritora, que participa en muchísimos eventos literarios y está por todas partes. Bueno, seguramente le cuesta mucho estar siempre, ¿verdad? Pero está dividido en varios capítulos y habla también de un niño que nace con poderes especiales. Desde temprano puede mover objetos y tiene una inteligencia y una empatía absolutamente extraordinarias. Que le sorprende a la medicina de su época porque él tenía casi una muerte vegetativa, un cerebro que no se activaba y de repente se activó. Y sus padres lo cuidan mucho, ¿verdad? Y él ayuda a toda la comunidad, ¿no? También está por supuesto en nuestro país, ¿verdad? Y hasta que se encuentra también con una nave extraterrestre y ellos le hablan de su verdadero origen y de la misión que tiene nuestro mundo. Llegamos a nuestro compañero José Monan. Monan dijo que se pronunciaba el apellido, ¿verdad? Así que bueno. Monan, nunca la pega. Entonces habla de una historia que se escucha en el año 2090, se desarrolla entre la ciudad de Asunción, Mariano Roca Alonso y Limpio. Son ciudades súper pobladas, cada uno con más de 1 millón de habitantes, y logran inventar dos tipos de trenes. Son túneles que llevan a esos trenes. Uno puede optar de viajar en la vía rápida o en la vía lenta. La vía lenta va a 40 km por hora y es una cuestión totalmente relajada. Uno va viendo paisajes que se proyectan por los túneles, va desestresándose. En el otro túnel se va por la vía rápida y el tren va a 200 km por hora. Y en el lugar viajan robots, androides y humanos que van a su trabajo, ¿verdad? Entonces ya conviven de alguna manera varios tipos de inteligencia. Y el final es bastante interesante, deja varias preguntas flotando. La niña Zavala de nuestro amigo acá, Gustavo Moreno, llamado a Renato Eli en algunos submundos de la mafia de la poesía. El compañero, un gran poeta, tienen que leer también esa vertiente suya, ¿verdad? Y el cuento trata de una antigua mansión ubicada en Fernando de la Mora, la casa Zavala, ¿verdad? Donde donde los vecinos rumorean de que nadie envejece y que ya los abuelos y los más antiguos pobladores comentan que solo fue cambiando la fachada de la casa, de alguna manera para actualizarla, pero seguía siendo una gran casona.
Hasta que un vecino curioso quiere investigar, ¿verdad? Y él se va a ofrecerse ahí a tocar el timbre. Estoy acá, che, para cualquier mandado que hagan. Y con horror descubre que algunas de las historias realmente tienen fundamento, porque le conoce primero a la mamá, que tiene un aspecto nórdico, ojos azules, una piel muy blanca, y le conoce a la hija después. Y es absolutamente igual a la mamá, pero en una versión más pequeña, ¿no? Después se ocupa de traer paquetes y cosas para la familia. Y también él descubre que la casa podría ser otra cosa. Podría ser un portal, podría ser un paso a otro lugar, podría conocerse nuevos seres. Espíritu de Fuego, que es una de las historias acá de nuestro amigo Santi Morínigo, que nos presenta varias historias. Espíritu de Fuego, ¿verdad? El doctor Eugenio Rivarola y su asistente Clara Monan es descendiente del famoso laureado escritor del siglo XXI José Monan, ¿verdad? Entonces preparan un dispositivo que les permite viajar a 1537 para conocer la fundación de Asunción, pero pasan cosas y no sale todo como ellos esperan. El eco de lo humano es la historia de Santi Morínigo, ¿verdad? Y trata del biorobot XR-17, que es un soldado entre la guerra de humanos y biorobots. Hasta que el biorobot descubre algo y le hace recordar cierto pasado de la carne, que al final no nos podemos desprender de eso. Escribió también El Nuevo Amanecer, que está ambientado en el 2082, y donde sí ya sucede la famosa singularidad, donde la IA logra adelantar la inteligencia humana y crear un nuevo tipo de inteligencia que la humanidad ya no va a poder alcanzar. Para esto, para ayudar en esta singularidad llamada, para ayudarle la singularidad llama a un ingeniero que trabajó en el proyecto. El ingeniero es Martín Ferreira Rosso, bisnieto del ilustre editor del siglo XXI, don Vicente Figueredo Ross. También nos escribe una historia, ¿verdad? Extratademia, ¿verdad? Que es sobre seres muy avanzados que contemplan la Vía Láctea, especialmente el sistema solar. Su misión es impulsar la creación del universo, debe expandirse. Observan la Tierra con la que tal vez cometieron un error y no saben muy bien qué hacer, ¿no? Y bueno, continuamos. Es Chartón, que son los últimos días de Edward Sosa, que transcurre en Asunción del año 2053. La historia con tinte futurista ubica una Asunción, ¿verdad?, absolutamente contaminada. Uno para salir tiene que usar máscaras, tiene que ponerse oxígeno, una serie de cosas. Pero dentro de todo la gente trata de continuar su vida normal. Los que pueden trabajar continúan trabajando. Las noticias hablan de problemas políticos y en otros lados del mundo los otros continentes están peores y muchos tienen que venir a refugiarse acá en Paraguay. Imagínense. Y se hablan de guerras y que el Paraguay tiene que participar, pero la historia, si bien tiene un tinte futurista, es más bien cuestionarnos como personas nuestros valores y sentimientos, sobre si de verdad nos importa la gente y si de verdad nos importa el medio ambiente, o si vivimos nuestra vida como autómatas y espectadores, o de verdad vamos a hacer algo. Son las preguntas que nos va poniendo el autor. Pasamos a la historia Conexión de Marco Betan. Entonces, una historia ambientada en Lambaré en el año 2301, ¿verdad? Y nos habla de que también de que se implemente, el Brasil y el Paraguay buscan una alianza. Porque hubo catástrofe, una serie de cosas, necesitan repoblar ambas naciones. Pero el gobierno propone un tratado en que cada uno de los habitantes permitirá que se le implante un chip en el cerebro, y esto va a permitir que uno tenga siempre un aprendizaje significativo.
el injerto va a mejorar las capacidades cognitivas, sensoriales y motoras. Todo el mundo está feliz, ¿verdad? Como dirías, ya todo el mundo está feliz, ¿verdad? Todo el mundo quiere danzar. Pero la verdad de esto es que es una estrategia de ambos gobiernos para controlar a la gente, porque podían monitorear el cerebro de todas las personas en tiempo real todo el momento. Pero como siempre hay rebeldes y bueno, un héroe informático llamado Alejandro Duarte comienza a tener dudas y comienza a idear formas de escapar de esa dominación. Y también funda un grupo de rebeldes compuesto totalmente por hackers. Bueno, hasta aquí mi breve reseña, espero no haber descansado y una vez más, felicitaciones a todos. Muchas gracias, José, por esa reseña y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a los autores, a las editoriales que nos ayudaron, a las personas que nos brindan este espacio, a todos ustedes, a los familiares, amigos, supongo, ¿verdad? Y todos nosotros somos soñadores y con esto nosotros tenemos un nuevo libro de ciencia ficción paraguaya, tenemos nuevos autores también paraguayos y finalmente esperemos que esto continúe, que siga creciendo con mucha más fuerza y que sigamos contando con su apoyo. Muchísimas gracias y buenas noches.